día que Dios nos ha dado, el agradecimiento que tenemos para Dios. Hermanos, Dios me ha puesto una palabra para este momento, para este culto que tenemos aquí, porque lo tenemos para los jóvenes. Gloria a Dios. Pero como les he dicho muchas veces, todos somos jóvenes. Todos somos un día más. Mañana vamos a estar más viejitos que hoy, si Dios quiere. Hoy vamos a estar más jóvenes, vamos a disfrutar este culto. Quiero que si todos los que tengan palabra de Dios, la Biblia con ellos, puedan abrirla, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a empezar en el verso 1 y vamos a leer el segundo también. Vamos a todos nosotros a concentrarnos en un momento, nomás a escuchar lo que el Espíritu dice. La palabra de Dios dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y hermanos, vamos a escuchar lo que Dios quiere ponernos para alguien que está aquí y que está buscando palabra de Dios. Hermanos, en el verso 1, en Hebreos capítulo 12, verso 1, ¿lo tienen? Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, en mente ahorita yo tengo un título que le puse a esta palabra que Dios me puso. Y el título quizá va a tener mucho efecto, pero Dios me dijo que le poniera este título. Yo quisiera que por un momento se pongan a meditar sobre el título de este momento, esta palabra que tengo. Dice, ¿en qué tienes tu mirada? ¿En qué tienes tu mirada? ¿Qué es lo que estás tan desenfocado, que te sientes que estás desenfocado, te sientes atribulado, te sientes amonestado, te sientes en pleito, te sientes enojado, te sientes débil, te sientes frustrado? ¿Qué es lo que te está causando a que pierdas la mirada de tu autor y consumidor de tu fe, que es Jesús el Cristo? Amén. Si nos ponemos a pensar, quizá pueden ser problemas de la vida, pueden ser situaciones que han venido en el trabajo, problemas, quizá una tribulación, una tentación que ha estado en tu vida, y tú estás poniéndole ya la mirada en la atención y estás diciendo, quizá esto es mejor que Jesús. Estás pensando que esa mirada que estás poniendo que no es en Jesús, lo estás poniendo primero, más arriba de Jesús. Y nunca te has pensado, hermano, ¿por qué es que tantas veces nosotros, como aquellos que trabajan en la construcción, por qué es que siempre hay un hombre de seguridad en el trabajo diciéndote que te pongas los lentes de seguridad? Para proteger tu vista. ¿Por qué para proteger tu vista? Para cuidarlo y para poder ver tu familia, para poder ver a tus seres queridos, para poder ver lo que quieres mirar. Y en este día el Señor Jesús, el hombre de la seguridad, quiere decirte, tienes tus lentes puestos espirituales, los tienes protegiendo tus ojos para tener la mirada en Dios nomás. Gloria a Dios. ¿O qué tipo de lentes tienes? Lentes de oscuridad, para no tener que ver la luz, porque la luz tan brillosa que está que no puedes retenerlo. ¿O eres como Moisés, que hasta va a reflejar la gloria de Dios en ti? ¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres ser alguien que no quieres ver al Señor? Como dice en Apocalipsis, se van a esconder de la cara del rostro de Dios. Se van a querer esconder abajo de las cuevas. Se van a querer esconder abajo de la tierra. Se van a querer que las piedras caigan arriba de ellos, porque no van a querer ver el rostro de Dios, el fuego consumidor, el juez, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y Omega. Sí, amén. Pero nosotros tenemos que empezar desde ahorita a enfocarnos a ver a Jesús, Así es. a empezar a buscarlo. Porque si no lo buscas ahorita, ¿cómo quieres verlo cuando viene?
¿Cómo quieres escucharlo con voz de mando? Dice que con voz de mando se va a escuchar la trompeta. Pero ¿cómo quieres escuchar? ¿Cómo quieres verlo al autor y consumidor de tu fe? Como dice ahí, poniendo tu mirada. Hermanos, pensando en los lentes, seguridad humana. ¿Acaso no puedes pensar que lo espiritual es más importante? Hay que proteger tu mirada. Hay que proteger lo que estás mirando. ¿Qué estás poniendo tu mirada? ¿En qué has puesto tu mirada? Quisiera leer una parábola que se encuentra en Mateo 14. Comienza en el verso 22. Es una parábola muy conocida, hasta el pastor Plata la dijo el viernes. Y el Señor Jesús me confirmó que tenía que decir esto en esta noche. Mateo 14, verso 22. Vamos a leerla y vamos a ver lo que el Señor Jesús hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿Y para quién benefició? Verso 22 en Mateo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pónganse a pensar en este momento antes de seguir adelante. Ustedes, vamos a ponernos que estamos en el barco también con los discípulos, porque nosotros, el pastor predicó que tenemos que ser discípulos. Pónganse en el lugar que usted es un discípulo en ese momento y está ahí en el barco. Usted acaba de ver al Señor Jesús, está viviendo con el Señor Jesús día a día, pero no conoce al 100% quién es Él. Tienes un presentimiento de quién es Jesús. Así están los discípulos. Ellos no saben al 100% quién es Jesús, pero saben que tiene algo especial. Y están ellos, ahorita vamos a ponernos a pensar, estamos confusos. ¿Por qué Él no se vino con nosotros? ¿Por qué nosotros estamos cruzando el barco solos? Pensaban que estaban solos. Dice ahí también en el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué dice Génesis? Que el Espíritu se movía sobre las aguas. El mismo que era en el principio, el mismo que va a ser en el fin, estaba moviéndose entre las aguas en este momento. Porque Él nunca cambia, hermanos. Nosotros vamos a poder cambiar, porque hemos cambiado de ser pecadores, ahora tratar de ser siguiendo y ser santos delante de Dios. Nosotros cambiamos, pero Dios nunca cambia, Él es el mismo. Y hermanos, dice en el verso 26, y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, miren lo que pasó aquí, hermanos. Fíjense lo que pasa aquí. ¿Cuántos de nosotros conocemos al apóstol Pedro? Sabemos lo que el apóstol Pedro era capaz. Era capaz de cortar orejas con la espada. Era capaz de ser ese tipo de persona que sin pensarlo decía lo que pensaba. Sin pensarlo lo decía. Y miren lo que aquí hace el apóstol Pedro, aquí el discípulo, miren lo que hace. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos animaríamos a preguntarle eso al Señor Jesús? Muchos de nosotros tenemos mucha reverencia a Dios, tanta reverencia, que no le pedimos nada a Dios. Hay que pedir. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Hermanos, eso es un punto que tenemos que pensar. ¿Por qué no estamos pidiéndole a Dios? ¿Por qué vamos? Hay un juego, hermano, no sé, porque hoy es día de jóvenes. Aquí los jóvenes que estén, quizá pueden relacionarse con lo que estoy diciendo. Hay un juego que está saliendo que se llama Carlos.
de 2 lápices que ponen y se mueve solo. Andan preguntándole a ese jueguito que es diabólico. Tienen más fe a preguntarle a ese jueguito que a Dios mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos la mirada en Dios. Tenemos la mirada en lo que dicen las personas, lo que van a decir de nosotros, lo que van a pensar de nosotros, y se nos olvida que lo que importa es lo que Dios cree de ti, lo que Dios ve de ti, no lo que el hombre vea. ¿Por qué estamos tan enfocados en lo que piensa el hombre? Olvídate lo que dice el hombre y empieza a escuchar la voz de Dios. Por eso la palabra dice: aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Así es. Miren lo que dice, hermano, lo que hace Pedro. Y Jesús le contesta en verso 29 y le dijo: ven. ¿Y qué pasa, hermano, si el Señor Jesús les dijera y usted sí se animaría y pidió, como Pedro, y le dice: ven? Ahora sí vas a salirte de la barca, te vas a animar, vas a tener fe para poder mover montañas, o vas a tener poca fe. Algo de pensar. Una cosa es pedir, otra cosa es que Dios te lo conceda. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a animarte? Una cosa es: Señor, dame un trabajo bueno. Y otra cosa es ir a buscarlo, que Dios te lo dé. Dios te lo está abriendo, pero hay que buscar. Y otra cosa es brincar y salirte de esa barca y poder caminar. Miren lo que hizo el apóstol Pedro ahí. Pedro dice: y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí todo está yendo bien, hermanos. Pedro está enfocado en Cristo Jesús. Está caminando sobre el agua. Se ha hecho y se convirtió en el segundo hombre caminando en el agua. Gracias por el poder de Jesús el Cristo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que grandes cosas harán aquellos en el nombre de Jesús. Así es. Pero, hermanos, hay que pedir, hay que ayunar, hay que orar para poder tener esos poderes que Dios nos da, para poder vencer al maligno. Y fíjense lo que pasa. Muchas veces llegamos a ese nivel, Dios nos lo da. Llegamos ahí, pero después ponemos la mirada en otra situación. Ponemos la mirada en el amigo, en el compañero, en el maestro, en el jefe. Ponemos la mirada hasta en tu propio familia. Escuchas lo que dicen y se te olvida la voz de Dios. Empiezas a nomás vivir del recuerdo. Y Dios no vive del recuerdo. Dios quiere que te acuerdes del pasado y vivas de acordarte para poder saber vencer lo que has hecho en el pasado mal. Porque Dios es el Dios de oportunidades. Y mira lo que pasa con Pedro. Muchas veces nos pasa esto a nosotros. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros ya estamos aquí en el altar? Dios nos va a dar una bendición, nos va a contestar una oración. Estamos orando en nuestras casas. Ya estamos a punto de llegar. Y de repente nos da miedo, nos desconcentramos. Y mire lo que pasa. Porque el miedo, eso es del diablo. Cuando es de Dios no vas a tener miedo. Pero ¿cómo pierdes el miedo? Viendo a Jesús. ¿Y cómo llega el miedo? No viendo a Jesús. Hermanos, y miren lo que pasa. Y tuvo miedo y comenzando a hundirse. Empezó a hundirse, hermanos. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús se subió a la barca, se calmó el viento. Quiero que noten, hermanos, ahí en el verso 30, cuando Pedro tiene miedo, empezó a hundirse. Muchas veces se siente que tus problemas, dicen el dicho mexicano, que ya está hasta la cabeza. Que ya tienes el problema, ya lo sientes aquí, ya te sientes que te estás ahogando, frustrado, te sientes desesperado por cosas chiquitas de la vida. Porque Dios es el Dios grande, Dios todopoderoso. El canto lo decía, que Jesús es el guerrero, el victorioso. Estábamos alabando a Dios, a un Dios vivo, no a un Dios chiquito. Este es el Dios que dicen, como el canto dice, cuenta maravillas. Este es el Dios que están contando todo lo que ha hecho.
El que hizo el cielo, el que hizo el sol, el que hizo el universo, el que te hizo a ti. No veremos el chango, recuerden eso. Y hermanos, miren lo que pasa con Pedro. El hombre que se animó a salir y a caminar y estaba enfocado en Jesús, empieza, dice otros versos en el Evangelio de Marcos y Juan, que empezó a ver los vientos, empezó a ver los relámpagos, empezó a ver la lluvia, empezó a ver la tormenta. ¿Qué simboliza eso? El problema de tu vida. Empezaste a ver las situaciones que te estaban empezando a sentir mal. Y hermanos, Pedro, eso es lo que le pasó. Se desenfocó. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que estamos desenfocados a veces? Que tú quieres escuchar y entender la palabra de Dios, lo que está predicando el varón, lo que la palabra de Dios dice, y nomás no entiendes. Te sientes frustrado. Porque Dios está aquí para liberarnos y abrir nuestros ojos, como dijo el apóstol Pablo, que alguna vez yo fui ciego y ahora puedo ver. Y hermanos, Jesús está aquí para liberarnos, para poder quitar eso de nuestros ojos, para poder enfocarnos en Dios, para poder mirarlo y saber que Él es nuestra lámpara a nuestros pies. Hermanos, ya voy a terminar este mensaje. Este mensaje es una palabra de Dios que Dios me puso. Pero yo quiero en este momento que noten lo que pasó ahí cuando Pedro ya se estaba cayendo ahí adentro del agua, que básicamente empezó a comenzar a hundirse. Miren lo que dice la palabra. Ya estaba Jesús ahí. Jesús ya estaba ahí a su lado. Jesús siempre va a estar contigo. La palabra de Dios, Jesús dijo: yo nunca te dejaré hasta los fines de los días. Yo nunca te voy a dejar, dice Jesús. Y ahí estaba Jesús extendiendo sus manos y lo sacó de donde estaba. Y por eso nosotros estamos aquí en esta iglesia. Estamos porque Dios nos sacó de donde estábamos. Pero el diablo nos quiere meter ahí a lugares peores. La palabra de Dios dice que vendrán 7 espíritus más malos. Y nos quiere poner el diablo en lugares más peores. Porque Él sabe que si tú vences a Él, al maligno, vas a ser más fuerte en el espíritu. Y la palabra de Dios dice que hay que estar en el espíritu, vivir en el espíritu. Y es difícil en este lugar, en este mundo, en esta nación de América. Nos dan todo, nos ofrecen todo. Es muy fácil de desenfocar nuestras miradas en Dios. Es muy fácil de mirar y poner nuestra mirada en otras cosas que no es Dios. Y hermanos, es muy básico lo que Dios me quiso decir. Yo nomás quiero terminar con esta escritura que se encuentra básicamente en el libro de Segunda de Pedro. El mismo varón que se estaba inundando, el mismo varón que estaba buscando a Jesús. Miren lo que escribe ahí el Señor, ahí el apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Fíjense lo que pasó, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que, verso 9, ¿sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Hermanos, quizá no podemos ver que ese momento era como tribulación, pero eso de tribulación y tentación va mano y mano. Quizá no está siendo tribulado, pero está siendo tentado. Y eso te desenfoca. Pero aquí la palabra claramente dice que el Señor sabe librarnos de eso. Pero todo eso va con pedirle al Señor Jesús. Todo eso va con pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aleluya. Y hermanos, como les dije ahorita en el verso ahí, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Que Pedro estaba haciendo lo correcto. Él estaba yendo hacia el que te da descanso, al que te da y te quita todo trabajo y fastidio y cansamiento. Pero a veces tanto enfoque te distraes con lo más pequeño. Y hermanos, yo nomás quiero decirles que el Señor Jesús, Él no anda buscando que lo estés así buscando y que te salgas de la barca. Él nomás quiere que te concentres en Él. Pedro fue a otros niveles. A ver, ¿por qué tanta gente critica a Pedro en esa historia? Los otros 11 discípulos no se salieron, ni le pidieron a Jesús. Pero Pedro se animó
¿Acaso nosotros somos los otros 11 que queremos ver a alguien más recibir bendición? Recibir otro nivel de espíritu, estar en otro nivel de relación con Dios. Es tiempo, hermanos, que todos nosotros, porque ninguno de aquí es santo, solo Jesús es el santo. Él es el santo de Israel. Él es el perfecto, Él fue el sacrificio perfecto. Y hay que enfocarnos. ¿Y en qué nos enfocamos? En la cruz. Ahí es donde Jesús derrotó al diablo. Gloria a Dios. Sí, Ahí es donde está el enfoque, en la cruz del Calvario. Si no hay cruz, no hay resucitación. Si no hay resucitación, no veríamos a Dios como el que resucitó, el que era, el que es y el que viene pronto. No lo estuviéramos viendo en ese tipo de categoría. ¿Qué significa eso? Que Jesús, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que Él era el mismo cuando se tuvo que ir abajo a descender y a arrebatarle las llaves al diablo, y que le predicó, como dice el verso ahí, que le predicó a todos los que estaban ahí en el infierno. Él es el mismo. Él es el mismo que ahorita está contigo. Él es el mismo que se le apareció a Pablo y lo ciegó. Él es el mismo que está ahí en las tribulaciones. Él es el mismo que se le apareció a los 3 hebreos. Pero si ustedes notan algo, ellos nunca se desenfocaron. Ellos nunca desmayaron. Ellos siguieron y al revés obedecieron lo que Dios les había dicho. La palabra decía que no te arrodilles a una imagen. Y los 3 hebreos no se arrodillaron a la imagen, obedecieron. Y miren lo que vieron, vieron la gloria de Dios. Pablo obedeció, fue a Damasco, vino Ananías, oró por él, recibió la vista, se bautizó. Él obedeció lo que Jesús le había dicho. Pero hay que recibirlo, obedecerlo, y verás la gloria de Dios. Nosotros estamos recibiéndolo, hasta lo podemos ver, pero hay ahora que ver la gloria de Dios, hay que obedecerlo. Estamos haciendo 2 cosas y nos falta la tercera. Hermanos, nomás recuérdense de esta historia de Pedro. Pedro es un varón que, como les dije, que era muy explosivo, que de repente explotaba, cortaba orejas. Es verdad, cortaba orejas. Pero lo más hermoso de todo es que Dios lo perdonó cuando más lo traicionó. Lo traicionó 3 veces. El gallo gritó, cantó, lo negó. Pero fíjense qué tanto era que se levantó para atrás. Le pasó literalmente lo que vivió en ese momento en el agua. Se empezó a hundir, empezó a perder el enfoque en Jesús, echó mentiras que no lo conocía, que no era de Él. Vivió lo que Jesús le estaba demostrando a él en ese momento, porque solo Judas y Pedro, la palabra lo relata claramente que ellos lo negaron. Los otros se esparcieron, se fueron. Juan es el único que se quedó a ver el Calvario, la crucificación. Y Pedro, primero que nada, negó a Jesús 3 veces. Después, si nos ponemos a enfocar, él es uno de los primeros que ve a Jesús, se le aparece. Pero para poder ver eso, hay que ver que Pedro era un hombre de fe. Todos tenemos fallas, hasta estos grandes varones. Y es lo que Dios quiere demostrarte, que no te sientas como que esas fallas que has hecho, que ya no mereces estar en la gloria de Dios. Dios está aquí, igual que en esos tiempos, a decirte que Él nunca cambia y que Él te da misericordia y gracia y te puede cambiar y perdonar. Así es. La cosa y la situación es qué tipo de persona eres. ¿Eres la que te pones a ver los problemas y no los resuelves viendo a Jesús? ¿O eres el que vienen problemas, vienen tribulaciones, vienen problemas y tentaciones y sigues viendo a Jesús? Hermanos, nomás meditemos en esto, porque el Señor Jesús quiere varones que no sean como dice en Apocalipsis, que los cobardes, imagínense, los cobardes van a ir al infierno. Hay que ser valientes, hay que enfrentar al enemigo. Ahí tenemos enemigos en este mundo, literales, como grupos malos que están matando cristianos. Ellos no tienen miedo, ellos van y matan, como lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros hay que ser valientes, hay que obedecer la palabra, hay que poner nuestra mirada en Jesús. Estos son los tiempos más peligrosos, iguales que en aquellos tiempos cuando estaban haciendo las iglesias y se escondían abajo de la tierra.
Estamos en tiempos peligrosos. Hay que no perder la mirada en Dios. Hay que no perder la mirada en Dios, porque Dios viene muy pronto. Y muy pronto la gente va a verlo. Aunque se quieran esconder, van a ver a Jesús descendiendo del cielo. Y van a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que han estado negando, al que están diciendo que no existe. Y sí existe. Y es verdadero, y nosotros somos testimonio de ello. Sigamos predicando la palabra. No se desanimen. Hay que seguir adelante, mis hermanos. Dios me los bendiga.